Nos encontramos en esta oportunidad con César Ernesto Arenas Ulloa y vamos a conversar un poco sobre el teatro peruano contemporáneo. César Ernesto Arenas Ulloa nació el 15 de septiembre de 1988 en Chiclayo, Lambayeque, Perú. Realizó estudios literarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta obtener el grado de licenciado. En el 2012 obtuvo un reconocimiento académico por ocupar el primer puesto a nivel de toda la Escuela de Literatura. En el 2018 presentó su tesis titulada Autonomía y especificidad de la obra dramática, una lectura semiológica del sistema solar de Mariana Altaos. Asimismo, César tiene intereses por el teatro peruano y la escritura. Actualmente es docente de lenguaje en la Universidad Tecnológica del Perú, además de haber realizado labores de investigación y entrevistas como representante del Grupo de Estudios Incorporales, Grupo de Investigación en Psicoanálisis. Ha publicado en revistas indexadas, así como ha participado en congresos y proyectos financiados. Muy bien, César, la primera pregunta es, según tus investigaciones, ¿qué percepción tienes del teatro peruano contemporáneo? Muy bien. Bueno, gracias ante todo, Jesús, por la presentación. A ver, ¿qué percepciones tengo del teatro contemporáneo? Es una pregunta bastante amplia, pero quisiera responderla primero haciendo tal vez una diferencia, ¿no? Que me parece importante, que es, digamos, en mi tesis, justamente de pregrado, de licenciatura, yo hago una distinción entre dos términos, que uno es teatro y el otro es el drama, ¿no? Por eso es que mi tesis se titula Autonomía y especificidad de la obra dramática. Entonces, ¿qué entiendo yo por el teatro, no? El teatro es una disciplina artística. Consiste en poner en escena, ¿no? O en representar, digamos, una obra. Y el teatro en ese sentido es, digamos, articula diferentes lenguajes, ¿no? Articula lenguajes sonoros, lenguajes verbales, ¿no? Como el texto escrito, la palabra, articula lenguajes visuales, ¿no? Entonces, proxémicos, ¿no? En fin, en realidad es un ensamblaje de códigos semióticos el teatro, ¿no? Y por eso es tan rico. El drama, en cambio, como yo lo entiendo, y no solo yo, sino como más adelante voy a tratar de explicar de dónde viene esta idea, es un género literario, o sea, pertenece a, digamos, en esta división de las artes de la Edad Moderna, ¿no? Es uno de esos géneros, junto con la poesía, junto con la narrativa, ¿no? El drama sería un género más, junto con el ensayo también, ¿no? Dentro de este corpus de textos que son escritos y también en los últimos años orales, ¿no? Y que formarían parte de la literatura. En ese sentido, cuando yo me refiero a teatro, me estoy refiriendo a esta disciplina artística, ¿no? que como ya traté de explicar, es un ensamblaje de lenguajes, ¿no? Y cuando me refiero a drama, me estoy refiriendo a este género literario en particular, que se caracteriza por un elemento, digamos, constante, aunque no siempre está, ¿no? Que es el diálogo, ¿no? El drama es un género literario que se caracteriza por el uso del diálogo, ¿no? A diferencia de otros géneros que se caracterizan, por ejemplo, por la descripción, la narración, en fin. Bueno, eso en primer lugar.
Entonces, como tú me has preguntado, Jesús, ¿qué percepción tengo del teatro peruano contemporáneo? Entonces, bueno, hecha esta salvedad, ahora sí puedo decir que, claro, entiendo la pregunta en el sentido de esta disciplina, ¿no? De este conjunto de disciplinas en realidad, porque digamos que el teatro forma parte, ya como le trato de explicar, fuera de la literatura o más allá de la literatura, ¿no? Porque el teatro no tiene que ver con la literatura en realidad en sentido estricto. El teatro forma parte de un conjunto de disciplinas que nosotros podríamos llamar las artes escénicas, ¿no? Así es como se lo suele llamar en la actualidad, las artes escénicas, que incluyen, por ejemplo, la performance, que incluyen la danza, que incluyen el teatro en prosa, que incluyen el teatro lírico u ópera, ¿no? Entonces, las artes escénicas incluyen la música también, ¿no? Entonces, las artes escénicas son un conjunto de disciplinas muy amplio, muy, muy amplio, ¿no? Y entonces ahí está el teatro. Y creo que en ese sentido habría que ubicar lo que nosotros solemos llamar como teatro, es en realidad una de estas tantas disciplinas que está dentro de este grupo grande de las artes escénicas o artes performativas, también se las suele llamar, ¿no? En la actualidad. Entonces, y generalmente cuando uno dice teatro a secas, lo primero lo que piensa es en el teatro en prosa, ¿no? Ese es pero, por ejemplo, aún se sigue haciendo teatro en verso, o teatro cantado, la ópera, ¿no? En fin, aún hay teatros con textos que están escritos de maneras particulares más allá de la prosa, ¿no? Bueno, eso era lo primero que quería decir, como para, digamos, tener el panorama más completo, más claro, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al teatro en prosa en el Perú, ¿no? De los últimos años, ¿qué percepción tengo? Bueno, mi primera percepción es que es un teatro que se caracteriza por el centralismo, ¿no? De hecho, ya, por ejemplo, el que se me pregunte, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil que una persona, una sola, pueda dar cuenta del el teatro en prosa peruano contemporáneo, ¿no? En mi caso particular, ¿no? Yo viví por más de 30 años en Lima, ¿no? Entonces, eh, mi experiencia del teatro en prosa y de las artes escénicas en general es una experiencia muy limeña, ¿no? Entonces, a veces uno confunde el teatro peruano con el teatro limeño. Y hay otros teatros más allá del de Lima, en el que se hacen en el Perú. Me estoy refiriendo específicamente al teatro escrito en prosa, ¿no? Eh, y quiero poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para hacer esta distinción, ¿no? Entonces, teatro peruano no es teatro limeño, pero muchas veces se piensa que el teatro peruano se reduce todo el teatro peruano y sus manifestaciones al teatro que se hace en Lima, ¿no? Y eso es por desconocimiento de lo que se hace en otras regiones, ¿no? Entonces, bueno, y otra diferencia que quiero ahora marcar está en lo relacionado con que también el teatro de Lima es muy rico y muy variado, ¿no? Lima concentra 1/3 de la población del Perú y es una ciudad muy grande. Entonces, también la visión que uno tiene del teatro que se hace en Lima es una visión que está también reducida a el teatro de lo que se conoce, ¿no? Entre comillas, como la Lima moderna, que son los distritos que están en el centro sur de Lima, ¿no? Porque ahí es donde está la mayor cantidad de salas y donde vive la mayor cantidad de personas que escribe teatro, ¿no? En prosa en Lima. Entonces yo quiero dar 2 ejemplos para, digamos, salir más allá de esta reducción producto del centralismo, ¿no? Que es el teatro peruano
es más grande que el teatro que se hace en Lima. Está el Teatro de las Regiones, que es todo un mundo, y que yo lamentablemente no conozco muy bien. Y luego el teatro limeño también es muy, muy grande, y es más grande que el teatro que se hace en Miraflores, San Isidro, Barranco, Jesús María, Pueblo Libre, ¿no? El centro de Lima, en fin. Entonces, esa es una primera característica que yo noto del teatro peruano contemporáneo, ¿no? Que tiene muy cargado esto del centralismo, ¿no? Una segunda característica que yo podría agregar es que, y que esta me parece, digamos, positiva, ¿no? Es que desde el 2000, pero sobre todo desde el 2000, ha empezado a expandirse temáticamente, ¿no? Este teatro escrito en prosa que hay ¿no? Y la dramaturgia, ¿no? Que es el proceso de escritura, ¿no? Y las obras han empezado a salir más allá de determinados temas. Y aquí sí ya me estoy centrando específicamente en el teatro limeño, que es el que yo mejor conozco, ¿no? El teatro limeño de la década del 90, por ejemplo, y los primeros años del 2000, era un teatro que estaba muy encerrado en los pequeños dramas, ¿no? Los pequeños dramas familiares, relacionados siempre con problemas intergeneracionales o problemas intrageneracionales, ¿no? Problemas entre padres e hijos, o problemas de pareja, de hermanos, ¿no? En fin. En los últimos años, y yo he apuntado 3 obras, por ejemplo, que me parecen, digamos, que marcan claramente, ¿no? Un poco cómo se ha abierto temáticamente el teatro en prosa. En los últimos años han aparecido nuevas obras sobre nuevas temáticas, ¿no? Por ejemplo, en el 2014 se estrenó en la Plaza Isil La Cautiva, ¿no? Que habla sobre, es una obra sobre la violencia interna, sobre el conflicto armado interno, ¿no? Y que generó mucho revuelo porque la acusaron de hacer apología al terrorismo, ¿no? En fin. En el 2018 se estrenó la que creo que es la primera obra de temática trans en la dramaturgia limeña, que es El arcoíris en las manos, de Daniel Fernández, ¿no? Que habla de una mujer trans y, digamos, los problemas que tiene en la Lima contemporánea. Y en el 2019 se dio una obra en el Británico que se llama Camasca, de Rafael Dumet, que además es un escritor bastante conocido porque también hay una novela muy famosa, El espía del Inca, ¿no? Pero antes de ser narrador, él fue dramaturgo, ¿no? Él comenzó como dramaturgo, y es un gran dramaturgo, y que habla sobre, o sea, no una temática ausente digamos, si uno ve el teatro que se ha hecho en Lima y en el Perú, ¿no? En el siglo XX, ya está presente en algunas obras, pero que retoma con mucha fuerza, que es la de otras racionalidades no occidentales, ¿no? El teatro es un producto sumamente occidental, ¿no? Pero Camasca es una obra ritual, ¿no? Sobre un oráculo de la época incaica, ¿no? Y cómo este oráculo predice a Atahualpa, que Atahualpa no va a lograr tener el dominio completo del Tahuantinsuyo, pero toda la obra está armada como el ritual que hace el oráculo, que es este hombre tullido, ¿no? Y está armada, o sea, uno prácticamente siente al ver la obra que está asistiendo a un ritual, ¿no? Entonces eso también ya está en las obras de Yuyascani, por ejemplo, ¿no? Pero se veía como alejado de la dramaturgia y del teatro en prosa escrito en Lima,
en las últimas décadas y como que está volviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y una tercera característica con la que ya cerraría, ¿no? Esta primera pregunta es que el teatro está en crisis también, ¿no? Y está en crisis por el COVID, por la pandemia del COVID. El teatro en prosa en Lima, sobre todo, había experimentado en los últimos años un gran crecimiento a partir del año 2000. ¿No? Habían aparecido muchos nuevos dramaturgos, habían aparecido nuevas salas de teatro y habían aparecido concursos que fomentan la escritura dramática, ¿no? Y que también ponían en escena las obras ganadoras o las editaban, las publicaban. Entonces, había empezado y han aparecido un montón de talleres, de grupos de escritura, de difusión de obras, en fin, había un movimiento muy, muy interesante, ¿no? La aparición también por ejemplo, una maestría en estudios teatrales en la Católica, ¿no? Que un poco profesionalizan el quehacer, ¿no? De los estudios sobre teatro y también de la escritura para el teatro, ¿no? En fin. Entonces, y el COVID un poco ha frenado esto y ha puesto al teatro actual, ¿no? En una disyuntiva, ¿no? Que es este cambio del teatro presencial al teatro digital, ¿no? Y lo que implica. El teatro presencial era mucho más costoso, ¿no? Era mucho más restringido también en términos de accesibilidad. Pero claro, todo eso estaba compensado, digamos, porque era convivial, ¿no? O sea, era una asamblea. El teatro presencial es juntarse con un grupo de gente, estar en presencia, en simultaneidad con los actores, ver un espectáculo en ese momento y no se va a repetir igual al día siguiente, ¿no? En fin. En cambio, el teatro digital es un teatro que tiene algunas ventajas, es mucho más barato, es mucho más accesible también, porque, por ejemplo, las obras la puede ver una persona que no necesariamente vive en Lima o incluso que está en el extranjero, y cuestan menos, ¿no? Aunque hay que tener, aquí hay otro tipo de accesibilidad, ¿no? Que ya no es tanto geográfica, sino es, por ejemplo, por tener internet, que no es una cosa que todos tengan en el Perú. Y pone en funcionamiento no una situación de convivio, de asamblea, sino algo que un teórico argentino llamado Dubati llama un tecnovivio, ¿no? Que es este uso o esta experiencia artística que usa la tecnología, ¿no? Mediada por la tecnología. Por ejemplo, el libro es un tecnovivio, ¿no? Porque es un artefacto tecnológico, ¿no? Y el teatro de realidad, en cierta medida, ¿no? Pero, por ejemplo, es mucho más evidente uno ve una obra de teatro a través de Zoom o, no sé, ¿no? Otras plataformas. La tecnología está presente en la computadora, ¿no? En fin, que media, ¿no? La experiencia. Y aquí yo quiero cerrar esto mencionando solo dos cosas, ¿no? Que este teatro digital está pasando dos fases, ¿no? Una es una monológica, por ejemplo, cuando llegó el COVID, muchos teatros de Lima, ¿no? Empezaron a subir a YouTube sus obras grabadas para que la gente pudiera verlas, ¿no? El Británico, también colectivos, ¿no? Han subido obras y que yo les recomiendo que pueden buscar, ¿no? Están en YouTube. También teatros de otras partes del mundo han subido sus obras. Pero eso es
la obra está grabada y yo solo le doy clic y la veo, como si viera una película, ¿no? En fin. Pero han empezado a aparecer experiencias mucho más interesantes que son dialógicas y en donde el espectador que está consumiendo esta experiencia, digamos, teatral, ¿no? A través de la computadora, del celular, puede participar y participa. Y eso está replanteando completamente, sobre todo en otras partes del mundo, pero también en Lima, y porque conozco el caso concreto de el dramaturgo Roberto Sánchez Pierola, que está trabajando de la mano con la Casa de la Literatura, con el grupo, él tiene un grupo ahí que se llama El Quipue Enredado. Ahí están, desde este mes, están poniendo una obra que es una experiencia en realidad no multimedial, que se llama Eso que nos altera. Entonces, que ya tiene que ver con interactuar a través de WhatsApp, ¿no? En fin, es una cosa bien compleja y bien chévere, bien interesante, digamos, que está trayendo esto del teatro digital y que parece que ha llegado para quedarse, ¿no? O sea, no es un sustituto del teatro presencial, sino que va a convertirse en un lenguaje paralelo al teatro presencial. Cuando podamos volver plenamente al teatro presencial, ¿no? No ser el teatro digital, ¿no? Ha llegado para ser su propio espacio. Bueno, entonces eso respecto a cómo veo el teatro peruano contemporáneo. Bien, César. Sí, ha sido una explicación panorámica y completa a la vez, ¿no? Agradezco mucho la investigación que has realizado al respecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los exponentes del teatro peruano contemporáneo y las obras fundamentales? Nos has ido adelantando un poco también en la primera pregunta. Sí, a ver, por acá he hecho algunos apuntes, ¿no? Porque es una pregunta muy difícil en realidad, ¿no? A ver, digamos, primero aquí llamamos teatro contemporáneo, ¿no? Eh, el, yo diría el teatro que se ha hecho en las últimas 3 décadas, ¿no? Un poco, y que también tiene que ver mucho con cómo a nivel de nación del Perú, pero también a nivel mundial, ¿no? Hemos entrado en un momento histórico particular, me parece, ¿no? Que es ese teatro que se escribe después después de la caída del muro de Berlín, digamos. Porque la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Marca justamente un cambio muy claro en que empezamos a vivir en un mundo distinto, ¿no? Antes el mundo estaba dividido entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? El capitalismo y el comunismo, y era muy clara esta distinción, y también en el arte, ¿no? Entonces, y obviamente en el teatro. Entonces yo diría que para mí, ¿no? En particular, lo contemporáneo es aquello que viene después de eso, ¿no? A partir de los fines de los 80, los 90 en adelante. Y entonces ahí es complicado, ¿no? Porque hay realmente una cantidad muy grande de dramaturgos. De nuevo, vuelvo a disculparme, ¿no? Porque, digamos, los que yo conozco son dramaturgos, obviamente que sobre todo han escrito, han publicado o han estrenado sus obras en Lima, ¿no? Pero entonces hay una gran cantidad de dramaturgos de teatro en prosa, ¿no? Entonces, hacer una selección es siempre bien complicado, bien difícil. Yo, en mi investigación, digamos, a esta dramaturgia que se suele llamar como dramaturgia el cambio de siglo, ¿no?
yo más o menos la he agrupado en tres grupos, ¿no? Siguiendo esta vieja segmentación de las generaciones. Pues yo diría que hay una primera generación de autores que en los fines de los 80, comienzos de los 90, y esta primera generación yo creo que tiene tres grandes exponentes, ¿no? Hay muchos más, pero yo voy a citar tres obras que me parece que son de lectura, ¿no? Digamos, ineludible, para tener un panorama de esto que estaba comentando, ¿no? De este teatro contemporáneo escrito acá en Lima, ¿no? En Perú. La primera obra es Pequeños Héroes, de Alfonso Santisteban. Esta obra es de 1978, es el año en que yo nací. Y Pequeños Héroes es una obra que trata sobre una maestra. Voy a tratar de resumirla muy rápido, ¿no? Solo para darles la curiosidad. Trata de una maestra que es una maestra anciana, ¿no? Y que recuerda un poco su vida. Y personajes claves, ¿no? Recuerda a su papá, que era un ex hacendado, ¿no? Recuerda a su novio, que era un militante aprista, y recuerda a un muchacho que él ya había criado o enseñado y que se vuelve terrorista. Entonces, es una gran obra porque es muy contemporánea, ¿no? Es del 88, es plena violencia de Sendero, y está muy bien escrita. Es una gran obra, Pequeños Héroes de Santisteban. Una segunda obra, que para mí es muy importante, es Haber un aplauso. Haber un aplauso es del 89 y es de César de María, otro gran dramaturgo de esta primera generación. Haber un aplauso es la historia de dos cómicos ambulantes, dos cómicos callejeros que en la Plaza San Martín, digamos, pasan su vida, ¿no? Pero el drama está en que uno de ellos está muriendo de tuberculosis. Entonces, y bueno, pasan un montón de cosas más, ¿no? Pero digamos, uno de ellos tiene tuberculosis y está en un proceso ya crónico, ¿no? Y entonces, esta visión que ellos continuamente van reescribiendo en su diálogo, no solo su propia vida marginal, sino también la historia del Perú. Es muy interesante eso. Y una tercera obra que me parece importante es Números Reales, justamente de Rafael Dumet, ¿no? Que es una obra que trata sobre la difícil relación entre padre e hijo, ¿no? Y la idea del parricidio, del asesinar al padre. Entonces que es del 91, Números Reales es del 91. Entonces, digamos, esas serían tres primeras obras muy importantes de esa primera generación. De una segunda generación, que ya empieza a escribir en la segunda mitad de los 90 y en los comienzos del 2000, ¿no? Yo recomiendo a tres autores, ¿no? Primero a Eduardo Adriancén. Eduardo Adriancén es muy famoso porque es un escritor de telenovelas, ¿no? Y de series. Seguramente muchos lo conocen, pero él también comenzó, bueno, no sé si comenzó, en realidad comenzó actuando en La ciudad de los perros, pero de ahí se hizo dramaturgo, y tiene muy buenas obras. En él se ve claramente la impostura, ¿no? Él es, entre comillas, muy posmoderno en su escritura. Yo diría muy irreverente en su escritura teatral. Tiene una obra muy buena que se llama Respira, del 2009, que trata sobre todo este tema del abuso de niños, de jóvenes en la iglesia.
pero además lo mezcla o sea, tiene como personaje a un niño, bueno, un joven, el protagonista es alguien que ha sufrido estos abusos y que ya es adulto, pero tiene los recuerdos, ¿no? Y también está Cristo, está Jesucristo que conversa con él, eh, es una obra muy irreverente, muy buena. Otro autor que me gusta mucho, esta segunda generación, es Daniel Dillon, o Dillon, ¿no? Daniel, que no es limeño, es de Chimbote, pero bueno, ha escrito, ya publicado en Lima. Tiene muy buenas obras, pero una que me parece una gran obra porque, digamos, de nuevo, da una nueva arista a todo esto que estoy mencionando, ¿no? Digamos, como para hacer un mapa más amplio, es La tercera persona, que es del 2011. La tercera persona es una obra es una obra metateatral, ¿no? El protagonista está todo el tiempo escribiendo, ¿no? Yo recuerdo esta imagen muy poderosa, ¿no? En la obra en la que el protagonista tiene una pila de hojas en sus manos y está escribiendo, ¿no? O sea, en toda la obra está escribiendo y va botando las hojas, ¿no? Mientras las va llenando, va botándolas, y bueno, van ocurriendo cosas alrededor de él, ¿no? Nos da la impresión de que está escribiendo lo que está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y luego, una obra de una dramaturga que ha hecho pocas obras en realidad, que se llama Patricia Biffi. Es del 2013, la obra se llama Escuela Vieja. Es una obra testimonial, porque también hay que recordar que a partir del 2010, por ahí, 2009, entra en la escena local lo que llamamos el teatro testimonial, ¿no? Que es este teatro en donde lo que se cuenta, ¿no? Se supone que tiene un anclaje documental, ha ocurrido, o está basado en las experiencias reales de alguien, de un grupo, ¿no? Eh, entonces es una obra muy buena, se llama Escuela Vieja, que es una obra sobre Perú y sobre los problemas de la educación, el, el machismo, en fin, tantas cosas de la educación tradicional, ¿no? En el Perú. Y bueno, ya para terminar, cierro con una tercera generación de autores que tienen mi edad, o sea, están en los 30, y, que ya desde los 20 han escrito obras, y muy buenas y premiadas, ¿no? Por ejemplo, Jocelyn Porcel escribió, ¿no? Estrenó una obra que se llama Parientes Lejanos, premiada por el Ministerio de Cultura, que habla, por ejemplo, sobre el conflicto del nuevo armado interno, ¿no? Sobre los desaparecidos, es muy buena. Otra obra importante es Cachorro está pedido. Cachorro está pedido es una obra del 2016 escrita por Jimena Barbu, que es sanmarquina, ¿no? Y trata sobre el mundo el mundo de la delincuencia, ¿no? ¿No? Y es una muy buena obra porque trata sobre el protagonista es un chico, ¿no? Que está pedido, cachorro es este chico que lo están buscando matarlo, ¿no? En las pandillas y todo eso, ¿no? Es una muy buena obra, muy contemporánea, en un lenguaje muy contemporáneo, que recuerda mucho a las obras de Aldo Miyashiro, ¿no? Por ejemplo, a Misterio, ¿no? O a los hijos de los perros no tienen padre, también otra buena obra de misterio, que habla de Aldo Miyashiro. Por cierto, Miyashiro no lo he mencionado, pero Aldo Miyashiro pertenece a la segunda generación de estos autores, ¿no? No puedo mencionar a todos porque, en fin, sería infinito esto, pero estoy mencionando solo que me parecen importantes para
más que todo para tener una muestra panorámica, ¿no? En fin. Y bueno, una tercera obra de la última generación es otra obra testimonial, ¿no? Escrita por Daniel Amaru Silva. Daniel Amaru Silva es un escritor muy joven, hacia el 2015-14, ganó un montón de premios en varios concursos, y el 2017, con ayuda de migrantes, ¿no? Compone Por Ahora, con sus testimonios y con ellos como actores, ¿no? Hizo un casting. Y habla sobre ¿no? La migración venezolana en Perú, en Lima. Y creo que por eso es también importante, ¿no? Tomarla en cuenta. Entonces, bueno, yo diría, digamos, estas serían algunas obras que puedo recomendar que sería bueno ver o leer, ¿no? Y muchas de estas han sido editadas. Han sido editadas por ejemplo, por Roberto Ángeles, que es un gran editor, ha editado 3 antologías, o 4 me parece, de teatro peruano contemporáneo, o de dramaturgia peruana contemporánea. Pero también las obras de César María han sido editadas por la ENSAD, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. La de Rafael Dumet también ha sido editada, no recuerdo quién, pero está editada, está en internet. Respira fue editada por La Tercera Persona, también por Lensat. Escuela Vieja, me parece que no, porque bueno, estas obras testimoniales son más difíciles de dar. Parientes Lejanos fue editada por el Ministerio de Cultura porque ganó el premio, y Cachorro está pedido también. Me parece que incluso el libro está editado de manera virtual. Y por ahora no, porque también es una obra testimonial. Entonces, hay formas de buscar estas obras, ¿no? Y poderlas leer. Bueno, eso. Espero haber podido responder a la pregunta. Sí, César, como te digo, las respuestas que estás brindando son provechosas, panorámicas y están muy bien documentadas, ¿no? Por lo que estás refiriendo. La tercera pregunta es, ¿qué autores, en medio de toda esta diversidad, ¿no? ¿Qué autores estudias en particular y sobre qué tema estás abordando en específico del teatro peruano contemporáneo? Bueno, a ver, acá yo diría que básicamente a mí me interesa lo que yo llamo, en un artículo que publiqué hace justo unos meses, ¿no? Atrás, yo llamo a la dramaturgia del 900, ¿no? La dramaturgia del 900 es la dramaturgia, a ver, digamos, voy a tratar de hacer un panorama muy rápido sobre la dramaturgia en el Perú, ¿no? Volviendo a mi idea de que el drama son estos textos que pertenecen a la literatura, ¿no? Y que son estos textos que tienen el diálogo como ejemplo. Por ejemplo, ahí es muy interesante, ¿no? Porque cuando uno analiza el drama, a veces hay dramas que no se pueden representar, ¿no? Pongo un caso concreto y de ahí vuelvo a la cuestión peruana, ¿no? La Celestina de Fernando de Rojas fue un texto en diálogo que yo llamaría un drama, ¿no? Es un drama, es un texto en diálogo, pero no fue escrito representado, ¿no? Fernando de Rojas escribió un drama, pero nunca pensó llevarlo al teatro, ¿no? Es muy interesante eso. Es verdad que la mayoría de dramas se escriben para ser representados, de hecho esa es su función, ¿no? Uno escribe un drama generalmente porque dice, quiero ponerlo en el teatro, quiero que lo actúen los actores, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, los dramas que se han escrito en el Perú, digamos, se han escrito con la forma del drama occidental desde la llegada de los españoles. Lo que hay antes son otras manifestaciones escénicas, ¿no? Performativas, prehispánicas, para lo que yo no llamaría propiamente drama, ¿no? Porque
no, sería muy forzado usar la categoría. Y en ese caso, en el Perú, digamos, hay una dramaturgia que sigue las corrientes europeas, ¿no? Claro, digamos, produciendo una dramaturgia cada vez más particular, ¿no? Hasta la actual, que podríamos decir que es una dramaturgia peruana, ¿no? Entonces, tenemos el drama renacentista, el gran drama barroco, el drama barroco del Perú muy estudiado, el drama quechua colonial muy estudiado, el drama neoclásico, ¿no? Como La Vide, y luego el drama costumbrista en el 19 también muy estudiado, ¿no? Y ese drama costumbrista tiene una vida muy larga en realidad, ¿no? Nace a fines del 18 y va a durar, yo diría hasta la actualidad, en realidad. La fuerza del drama costumbrista y el costumbrismo en general en el teatro, en la dramaturgia peruana, es muy poderoso, ¿no? Yo diría que el último gran costumbrista, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, de gran calidad es Yerobi, Leonidas Yerobi, que fue un gran autor teatral de comienzo del siglo XX. Pero lo que viene después, ¿no? Yerobi más o menos muere el 17, durante la Primera Guerra Mundial, y lo que viene después es lo que yo llamo el drama del 900, o la dramaturgia del 900, ¿no? Por el 900 porque es de los años 1900 y algo, ¿no? Y que yo creo que se expande hasta ahora, hasta el COVID, ¿no? O sea, hasta el 2020. Entonces, durante esos 100 años hay un corpus de obras, ¿no? Que son las que a mí me interesan, ¿no? Esa dramaturgia del 900 es la que a mí me interesa. Y esa dramaturgia del 900 incluye muchos periodos, ¿no? Está el drama vanguardista de principios del siglo XX, de entreguerras, o el nuevo teatro peruano, o de mediados del siglo XX, ¿no? Con Salazar Bondi, con Enrique Solari Swain, ¿no? En fin. Y está también la escritura colectiva, ¿no? La escritura colectiva de los 60, sobre todo de los 70, ¿no? Yuyachkani, la colaboración, por ejemplo, hay mucha colaboración entre estos grupos colectivos y dramaturgos, ¿no? O ensayistas o poetas, ¿no? Yuyachkani, por ejemplo, ha hecho obras con Watanabe, Antígona, y bueno, la obra que escribió Watanabe para una actriz de Yuyachkani es Antígona, y con Elmore, con Peter Elmore también, ¿no? Que es un gran conocedor de la obra de se me acaba de ir el Ribeiro, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro. Pero digamos que de todo ese panorama de la dramaturgia del 900, que todo eso me interesa, en realidad, para ser sincero, la que más me interesa es la última, que es esta que yo he llamado el cambio de siglo, ¿no? Que es este teatro que va desde más o menos 1990 o 1985 por ahí en adelante, ¿no? Y bueno, ¿qué autores he estudiado? He escrito sobre César de María, ¿no? Que es un gran autor, no lo he mencionado no, sí lo mencioné, a ver un aplauso, ¿no? Pero tiene una vasta obra, y con una obra sobre todo concentrada en personajes marginales de la sociedad, ¿no? Y una gran imaginación, o sea, es capaz de inventar cosas buenas, en realidad, César de María, ¿no? Yo recuerdo una que se llama Super Popper, que trata de unos niños locos que viven en un asilo para niños frente al mar, ¿no? Uno piensa inmediatamente en el Puertorio Pérez Araníbar, que está en Magdalena, ¿no? Pero claro, ahí hay niños normales, entonces César de María reimagina todo eso como
como que todos los niños que están ahí tienen problemas mentales y se creen superhéroes, en fin, es una cosa súper extraña. Y otro autor, otra autora que a mí me gusta mucho es Mariana Daltaus, ¿no? Digamos, la autora también de este teatro del cambio de siglo, una autora así en los 70, eh, que también ha escrito un montón, sobre todo de las relaciones interpersonales y de la deconstrucción de la feminidad, ¿no? De la feminidad, yo diría en particular, limeña, de la clase media o media alta. Es muy claro eso. Y de los roles de género, en fin, ha trabajado el tema de la maternidad, de la Mujer Maravilla, en fin, todo lo que relacionado con eso que le interesa mucho, ¿no? Eh, yo diría básicamente, entonces, para responder la pregunta, me interesan estos autores. Por ejemplo, Sánchez Piérola, ¿no? Que mencioné, Roberto Sánchez Piérola, que también es un turgo joven, que ahora está mucho más vinculado a lo que es la performance y todo, y bueno, ahora último, las cuestiones del teatro digital también son bastante interesantes, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que me interesa investigar, ¿no? Ahora, ¿qué preguntas me hago con estas obras? ¿Por qué investigo estas obras contemporáneas, digamos, ¿no? Bueno, lo primero que la primera pregunta que me hago es, ¿qué cosa se pone en escena? ¿No? ¿Qué se está poniendo? Entonces, para eso, para saber qué se pone, yo necesito leer la obra, o verla, ¿no? O la leo o la veo, ¿no? Y mejor si la puedo leer y la puedo ver también, ¿no? Mucho mejor. A veces no se puede, a veces solo puedo leerla, a veces solo puedo verla, a veces solo puedo verla por YouTube, ¿no? Porque, bueno, en fin, con esto de la pandemia y hay obras que no había visto en estreno y, bueno, he estado viendo, ¿no? En fin, ¿no? Siempre hay maneras. Lo primero es qué cosas se ponen, ¿no? Lo primero es de qué trata el texto, ¿no? En fin. Debo reconocer también que, y acá un paréntesis, me interesan sobre todo obras, digamos, aristotélicas, aunque no siempre lo son, pero ese ha sido por el momento mi centro de investigación, ¿no? Obras que cuentan una historia, digamos, ¿no? Hay todo un campo nuevo que se llama el teatro postdramático, que es un teatro que aleja de esto de contar una historia, ¿no? En el sentido aristotélico, ¿no? Y claro, yo diría que ahí, por ejemplo, el único que de los que, digamos, leo, veo, sigo, sería Roberto Sánchez Piérola, ¿no? Que sí está muy metido en eso y digamos, no hace obras aristotélicas, ¿no? Lo segundo, la segunda pregunta clave para mí es, digamos, ya sé que se pone, lo segundo es cómo se pone. Y ahí sí necesito ver la obra, ¿no? Porque ahí entra el trabajo Y esa es una pregunta que me he empezado a hacer en los últimos años, en realidad. Yo hice mi tesis, por ejemplo, sobre Mariana Daltaus, basándome solo en el texto, solo en el drama, ¿no? Y mi investigación era una investigación solo sobre el texto escrito. De ahí, después de hacer la tesis y de sustentarla, vi que me había quedado mucho material sobre la puesta en escena, sobre todo además con Mariana Daltaus, porque Mariana Daltaus, además de ser dramaturga, es también directora, y a ella le gusta dirigir sus propias obras, no le gusta que otro las dirija. Entonces, me había quedado mucho material sobre esto de la puesta en escena, y escribí un artículo con esto que publiqué,
sobre la puesta en escena, justamente, ¿no? Entonces, la segunda cosa que ahora me empiezo a preguntar, ¿no? Es ¿cómo se pone la obra? ¿Cuáles son dónde se pone? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuál es el director? La escenografía, todos estos otros códigos semióticos que están además del código verbal, ¿no? Del lenguaje articulado, en fin. Y por último, la tercera pregunta que siempre me hago es ¿para qué se pone la obra? ¿No? Y esa es una pregunta que ya excede lo literario, incluso lo teatral, ¿no? Y que tiene que ver con lo social, con lo político, ¿no? Con qué se escoge, cuál ha sido la finalidad, que está más allá de la historia, ¿no? Porque por lo que he podido ver, siempre hay una finalidad, siempre esa obra está hablándonos directamente del presente, y más si es dramaturgia contemporánea, ¿no? La dramaturgia contemporánea nos está hablando continuamente de los problemas, de los impases de la sociedad peruana, limeña, actual, ¿no? Y está dando cuenta, me parece, y esto me parece fundamental, con una rapidez impresionante. Yo diría, incluso mucho más, está, o sea, el teatro, la dramaturgia peruana, es mucho más contemporánea a su realidad que la poesía y que la narrativa. O sea, yo ahí sí siento que la narrativa y la poesía están unos pasos detrás sobre sus preocupaciones, digamos, ¿no? Y por eso me parece tan importante la dramaturgia peruana contemporánea, porque está hablando casi con 1 o 2 años de diferencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso es fundamental. Bueno, espero haber podido responder la pregunta. Sí, César. Ahora, dejando de lado un poco la parte de la producción, ¿no? Del teatro peruano, quisiera saber cuál es el soporte teórico que utilizas para hacer tus respectivos análisis. Tuve la oportunidad de leer fragmentos de tu tesis y percibí, ¿no? Que hacías uso de autores occidentales, ¿no? Eh, Quisiera saber si por allí va tu orientación teórica o recurres a autores peruanos, ¿no? O cómo es el tipo de análisis que realizas. Ya, sí, tienes totalmente razón, ¿no? Yo utilizo un marco teórico occidental. Y porque occidental es, porque también, como mencioné, no, a ver, digamos, eh, habría que, para mí es siempre importante no forzar el objeto de estudio con el marco teórico, ¿no? Creo que lo importante es tener una flexibilidad metodológica, pero una rigurosidad teórica. Voy a tratar de explicar esto digamos, mejor, ¿no? Cuando me refiero a una flexibilidad metodológica, es que uno puede escoger, ¿no? Digamos, las herramientas, las categorías, ¿no? En fin, con mucha libertad, ¿no? Me parece. Y también estoy de acuerdo con crear categorías, ¿no? Porque las categorías son herramientas para pensar, para acercarnos a la realidad, siempre parcialmente, ¿no? Porque me parece que la realidad siempre sobrepasa, en el caso del teatro, es así, ¿no? El objeto de estudio, por eso para mí era muy importante delimitar un objeto de estudio,
¿no? Y ahí vuelvo a la idea de rigurosidad teórica. Entonces, ¿qué es lo que crea un campo de estudio? ¿Qué es lo que justifica un campo de estudio? Para mí lo que justifica un campo de estudio es la existencia de un objeto de estudio, ¿no? Si hay un objeto de estudio, hay un campo de estudio. Entonces, yo creo que hay un campo de estudio de el drama, y además hay un campo de estudio del teatro, y no son iguales en realidad. En principio podría parecer que son iguales, pero no, y su diferenciación es clave, es importante. Entonces, para mí es muy importante diferenciar por eso entre drama y teatro. El campo de estudio del drama, ¿no? O los estudios dramáticos, ¿no? La dramatología, ¿no? En fin, tiene para mí dos grandes exponentes, dos autores a los que yo vuelvo siempre. Uno por cuestiones teóricas y la otra por cuestiones metodológicas. El autor que a mí me parece fundamental para el estudio del drama, es decir, el texto escrito, es Jiří Beltrúsky. Jiří Beltrúsky es un autor checo, de una escuela de estudios semióticos, ¿no? De los años 30 en Praga. Y Jiří Beltrúsky fue uno de los primeros que en una discusión o una polémica, él defiende la idea de que el drama es parte de la literatura, es un género literario y tiene ciertas características específicas. Y que puede ser justo. Entonces él justifica la idea de la existencia de un objeto de estudio y por lo tanto de un campo de estudio, ¿no? De un campo de investigación. Y por eso a mí me gusta mucho. Él tiene dos libros, uno en particular que recomiendo, que es El drama como literatura, que es un gran libro, que recomiendo que si pueden conseguir, ¿no? Busquen y lean, para los interesados, las interesadas. Y otra autora que, digamos, es más útil en términos prácticos es Anne Uberfeld, que es una autora francesa, creo que ya murió, y que ella escribe un libro que se llama, en castellano lo han traducido como semiótica teatral, ¿no? Pero en francés el título original es Leer el teatro, que en realidad yo hubiera traducido como Leer el drama, ¿no? Pero es un bonito título porque justamente lo que ella intenta hacer es darnos herramientas a partir de la semiótica estructuralista de los años 50, 60, darnos herramientas para cómo acercarnos semióticamente a el texto escrito, ¿no? El que yo llamo, junto con Beltrúsky, drama, ¿no? Entonces, ellos dos han sido grandes pilares para lo que yo llamaría un estudio inmanente de la obra, ¿no? Debo confesar que en un inicio me interesaba eso porque me inclinaba por ese tipo de investigaciones, ¿no? Sin embargo, ya después de la tesis, incluso ya en la tesis, ¿no? Cuando trataba de hacer justamente una especie de periodificación de la dramaturgia del 900, me di cuenta que era imposible no hablar de la evolución de la dramaturgia del 900 sin mencionar un poco el contexto histórico, ¿no? Y recordé inmediatamente a Antonio Cornejo Polar, ¿no? que todos los sanmarquinos han oído hablar de él, ¿no? y creo han leído. Y entonces a partir de los últimos años
me han empezado a interesar dos autores que empiezo a usar para hablar, por ejemplo, ya no del texto, sino de la puesta en escena, o del contexto, ¿no? Que son Lacan, Jacques Lacan, que es, bueno, este psicoanalista francés, y que es muy conocido, ¿no? En fin, que tiene todo un desarrollo muy interesante sobre su psicoanálisis está basado en la existencia de tres órdenes, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario y lo real, que en fin tiene un desarrollo muy largo que no voy a explicar en este momento, pero esos órdenes de ahí me han servido mucho para empezar a salir del texto, por ejemplo, ¿no? Y otro autor que en el último año me ha resultado fundamental, sobre todo para lo que estoy escribiendo últimamente, es Luis Althusser, ¿no? Luis Althusser, y sobre todo estos textos que tienen, texto cortito, muy bonito sobre la ideología y los aparatos ideológicos del Estado, me han permitido empezar a entender al teatro, ¿no? Ya no al drama, sino al teatro, entendido como la institución, ¿no? Tanto el edificio físico, ¿no? Arquitectónico, como las personas que trabajan en el teatro, actores, dramaturgos, en fin, todo lo que está alrededor del teatro. Me ha servido mucho Althusser para entender el teatro como una institución ideológica, ¿no? Muchas veces al servicio del poder y muchas veces en contra del poder. Entonces, es muy interesante. Para mí, esos autores son bastante útiles en la actualidad para acercarme a un texto o a una representación, ¿no? O en fin, o al teatro en general. Bien, justo la quinta pregunta ya la habías prácticamente mencionado así de pasada en la primera pregunta, y con respecto a al vínculo que existía entre la literatura, ¿no? Inmanente con el teatro, ¿no? Entonces, esta pregunta va más o menos orientada a eso. Dice, ¿de qué manera tu formación en literatura en la universidad contribuyó a tu interés por investigar el teatro peruano contemporáneo? Voy a hacerlo muy, muy rápido. A ver, voy a tratar de responder esto muy rápido. Justamente, como yo estaba tan apegado a mi formación literaria, es que en mi tesis de pregrado yo decido no hablar de la representación, ¿no? O sea, no hablar del hecho escénico, de la puesta en escena, ¿no? Decido centrarme en el texto, porque considero que estaba mejor, más preparado para hacer un análisis textual de la obra, como cuando uno analiza un poema o una novela, ¿no? Un cuento. Entonces, me sentía más capacitado para ese análisis. Y por eso es que cuando encuentro a Beltrusky, digo, este autor me permite acercarme a un artefacto que es un artefacto textual, que tiene características distintas al poema, distintas a la narración, al cuento, a la novela corta, en fin, ¿no? Entonces, y entonces ahí digo, puedo usar mi formación en literatura porque hago lo mismo que hago cuando analizo, por ejemplo, un cuento, ¿no? Lo debo segmentar, ¿no? Por ejemplo, yo usé la semiótica, entonces inmediatamente dije, vamos a hacer un recorrido actancial, ¿no? Vamos a ver cómo se estructura actancialmente la obra, cómo están distribuidos los actantes, ¿no? Y cómo van cambiando de posición, en fin, una cosa muy semiótica estructural, muy tradicional en realidad. Ni siquiera usé la semiótica tensiva, que es más contemporánea, en fin, otra semiótica. Entonces, me adentré a través de eso, porque, digamos, también tenía la intención de que la tesis de licenciatura fuera un reflejo de lo que había estudiado en la licenciatura. Entonces,
esa fue la idea, ¿no? Poner en práctica lo que había estudiado en el pregrado, ¿no? Ponerlo para un texto que me parecía interesante y que además me abría la posibilidad hacia otra disciplina, que es el teatro. Porque el teatro es otra cosa, o sea, eso es algo que quisiera que quede muy claro. El teatro no es literatura, ¿no? Es una cosa muy diferente. Bueno, entonces, digamos de ahí, pero ahora, en la actualidad, estoy empezando, yo diría que estoy pasando de la literatura al teatro. Cada vez más estoy ingresando más en todo lo que está alrededor del texto escrito, ¿no? De hecho, me interesa ahora la escenotecnia, me interesa la relación entre instituciones y el teatro como institución y la sociedad, ¿no? El teatro y el Estado, ¿no? En fin, entonces he empezado un poco a salir, ¿no? Pero, de nuevo, para mí de nuevo es fundamental, y con esto cierro, leer, cuando hay un texto, digamos, leer el texto, ¿no? Porque es lo primero que uno tiene que hacer, leerlo. No cargar al texto con intenciones que el texto puede no tener, ¿no? Entonces, fundamental leer el texto, hacer un trabajo sobre el texto y luego empezar a hacer un trabajo sobre los demás códigos semióticos que están acompañando el texto, ¿no? Eso siempre y cuando la obra, y bueno, eso ya también depende de la obra, tenga al código verbal como un código importante, principal, ¿no? Hay obras que no usan el código verbal, ¿no? Obras sin palabras, obras que lo usan muy poco, y donde lo importante va por otros lados, ¿no? Va por la cuestión proxémica, va por la cuestión mímica, gestual, de iluminación, de música, de sonido, de vestuario, de escenografía, en fin, ¿no? Hay obras que van por otro lado. Entonces ahí el código verbal empieza a dejar de ser importante y hay otros códigos, otras semióticas, otras herramientas para acceder a justamente esos acontecimientos escénicos, esas puestas en escena. No te escucho. César, sí, con todo lo que has expuesto, ¿no? Para sintetizar un poco desde tu perspectiva, ¿cuál es el propósito de analizar el teatro peruano contemporáneo? Ya, bueno, yo diría que hay tres, o sea, para mí, ¿no? Hay tres motivos principales. El primero es que me gusta. O sea, a mí me gusta leer teatro. O pongo teatro entre comillas, ¿no? A mí me gusta leer. O sea, es mi género, yo diría que junto con la novela corta, que también es un género que me gusta mucho, son mis géneros literarios favoritos. Entonces, mi primer propósito es que a mí me gusta leer dramas, ¿no? Me causa placer. Eh, y creo que hay grandes dramas que para nadie pone en duda que son parte de la literatura universal, ¿no? Por ejemplo, las obras de Shakespeare, las obras de Chekhov, las obras de Ibsen, las obras de Esquilo, de Sófocles, se leen en los estudios literarios, ¿no? Entonces, eh, además de que se representan, ¿no? Ese es el primer propósito que yo tengo, el primer motivo que tengo. Ahora, otros dos menos egoístas, ¿no? Son que yo creo que hay necesidad de crear archivos, ¿no? Necesitamos archivos, necesitamos publicaciones, necesitamos ediciones de teatro peruano. Hay mucho teatro, no solo en los últimos 40 años,
sino yo diría de los últimos 100 años que no se ha editado, o que se ha editado una vez y que no se ha vuelto a editar, ¿no? Por ejemplo, obras de Eyelson, de César Vallejo, ¿no? Yo no he visto, o sea, sí, Vallejo está, me parece que la obra completa que edita la Católica, hay un tomo de teatro, ¿no? Pero, por ejemplo, Eyelson tiene algunas obras de teatro, Maquillaje, ¿no? Muerte de María, que yo he visto en ediciones muy cortitas. Juan Gonzalo Rosé, hace unos años pude comprar una edición de una obra suya, no me acuerdo ahora el nombre, es una obra, además de teatro, de ciencia ficción, una cosa genial, de un poeta, ¿no? Pero además muy buena. Y entonces, o sea, necesitamos editar estas obras, necesitamos además empezar a hacer ediciones, porque hay ediciones, pero necesitamos empezar a hacer ediciones críticas de las obras. Eso es fundamental. O sea, hay ediciones, pero no hay edición crítica. Y eso es necesario. Edición que no solo edite la obra, sino que además contextualice la obra, haga una lectura de la obra, ¿no? La ponga en relación con otros textos. Eso es lo que falta. Y un tercer motivo es que necesitamos más discusión académica, más reflexión sobre la dramaturgia del cambio de siglo contemporánea, ¿no? Porque lo que hay es espacio, por ejemplo, la crítica casi ha desaparecido de la prensa. Cuando uno ve hasta los años 90, ¿no? Hay mucha crítica en prensa, crítica teatral, ¿no? Hay columnas, incluso hasta el 2000, ¿no? Y habían columnistas. Uno grande fue Sebastián Salazar Bondy, ¿no? Que no solo era dramaturgo, sino además animador cultural, ¿no? Gestor cultural. Y eso ha desaparecido de la prensa, o sea, ya casi no hay verdaderas columnas de crítica teatral, ¿no? Y han empezado a aparecer, mejor dicho, no han empezado a aparecer, y han también, tienen una vida difícil también las revistas teatrales, ¿no? Que es un espacio fundamental y que debemos cuidar un montón, ¿no? Yo últimamente me he enterado que hay 2 revistas teatrales que han aparecido recién en Lima, pero hay otros espacios que son muy buenos, ¿no? Muy, muy buenos. Hay espacios de entrevistas o de expresión de las poéticas de los autores, porque los dramaturgos también reflexionan sobre sus obras, sobre su proceso creativo, en fin, ¿no? Pero, además de esa reflexión, que es valiosa, los y las dramaturgas lo hacen, ¿no? Necesitamos una reflexión académica y la construcción de una academia relacionada a estudios teatrales o dramatúrgicos. Que la hay académicos, pero están desperdigados. Yo diría básicamente entre la Católica, la ENSAT, y en San Marcos conozco muy pocos, lamentablemente, ¿no? Entonces, me gustaría que hubieran más personas, ¿no? Que decidan, ¿no? Que quieran investigar en el teatro peruano, ¿no? En general, de cualquier época, ¿no? Pero
en particular en el teatro peruano contemporáneo, o por lo menos de los últimos 100 años, ¿no? Que es todavía un teatro que queda por explorar, que queda mucho por escribir y mucho por investigar.